Hola, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Yo soy Luisa Y yo soy Sergio. y en esta oportunidad tenemos como invitada a Carla Cabrera. Ella es licenciada de la PUC en Lingüística Hispánica. También tiene un máster en Estudios Literarios de la Universidad de Ámsterdam y también es investigadora doctoral de la Universidad de Leiden. Así que bienvenida, Carla. Gracias. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la autora argentina Silvina Ocampo. Yes. Y bueno, como es de usual en el podcast, vamos a empezar con un poco de la biografía de la autora, porque también para, o sea, si es que no la conocen, para poder conocer un poco de quién estamos hablando, ¿no? Y bueno, tenemos que ella nació en Buenos Aires el 28 de julio de 1903 y fallece también en la ciudad de Buenos Aires el 14 de diciembre del 93, ¿no? Ella escribió tanto, y eso sí, es algo que no sabía, ella escribió narrativa, poesía y teatro también, eso sí me sorprendió, ¿no? Y ella, bueno, ha tenido algunos galardones también, ha obtenido el Premio Municipal de Literatura en el 54, el Premio Nacional de Poesía en el 62, ¿no? Yo no sabía, como digo, Gran Premio de Honor de la SADE en el 92 también, en el 92, perdón, y el Premio Conex en el 84, ¿no? Ella publica su primer libro en 1937, ¿no? A los 34 años aproximadamente, si mi matemática no me falla. Y bueno, algunos datos interesantes quizás es que, bueno, ella tuvo una correspondencia con otra escritora argentina también bastante importante, una poeta que es Alejandra Pizarnik, ¿no? Y bueno, había diferencia de edad, bastante, creo yo, pues, como que de 30 años, pero sí me pareció también interesante saber eso. Y bueno, Silvina Ocampo proviene de una familia de clase alta, digamos, ¿no? Sí, bueno, creo que bien alto, ¿no? Y sí, porque yo, eso es algo que sí también me sorprendió, yo veía su biografía y decía, ha tenido ascendientes que eran gobernadores desde el virreinato, creo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Ha tenido también candidatos a la presidencia, creo que uno de sus familiares, sus ascendientes también era amigo de Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Entonces, sí, tenía bastante bueno, era de clase acomodada, ¿no? Y al punto de que también me parece que es educada en distintos idiomas. Creo que el primer idioma que aprende creo que es Su primer idioma era francés, ¿no? francés. O sea, vive en Argentina y aprende francés, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Y bueno, quizás algo que también no sé si nos podrías decir que, porque me parece que claro, su figura ha sido un poquito quizás relegada Sí, debido también al contexto, ¿no? Y quizás a su círculo, porque bueno, no sé si tiene la buena suerte o mala suerte de justamente estar en el círculo de Borges, de Casares, su propia hermana Victoria, ¿no? Entonces, pero me parece que quizás últimamente ella se está retomando un poco, ¿no? Calzando un poco su figura y pues sí, eso, bueno, sí es un detalle que quizás sea mencionarlo, pero que era esposa de Adolfo Bioy Casares, pero eso no quiere decir que es esposa de ella también, o sea, por su cuenta, no es, o sea, es escritora y muy buena. Y bueno, esos son los datos que yo tengo. No sé si ustedes, chicas, tienen algo que quieran añadir, si por ahí tienen algún dato uf, curioso. tengo mucho que decir sobre Selena. Lo que a mí me llama mucho la atención es que haya sido artista plástica primero y luego escritora, ¿no? Por eso ella empieza con la poesía, deja el arte visual y se aboca a la literatura, pero empezó con la poesía también, que me parece que es algo súper interesante, sobre todo teniendo en cuenta que era una persona cuyos dos primeros idiomas, ni siquiera el segundo, eran el francés y luego el inglés, después del español. Eso es algo que le costaba mucho. Por eso su primer libro de cuentos, que se publicó, Viaje olvidado, es cuentos, sí, en el 37, tuvo muchas críticas negativas de su hermana. O sea, su hermana le dio con un palo, porque tenía muchos recuerdos infantiles en ese cuento, en esos cuentos. Y a Victoria no le agradó mucho que hable así de sus recuerdos De familiares. Fanny, ¿no? Me acuerdo. La criada, creo, ¿no? La criada, las criadas y demás, hay mucho, le prestan mucha atención a los personajes femeninos que en la literatura de ese momento solían estar como
escenografía de fondo, ¿no? Quienes planchaban, quienes cocinaban, quienes cuidaban, quienes limpiaban. Claro. Y por ejemplo, ya que estábamos tocando ese tema, y sí, o sea, yo también pude notar eso, ¿no? Que claro, en esa época era un poco, o en el enfoque que ella tiene, también se enfocaba en las clases, digamos, un poco más, no sé, o bueno, en un grupo de personas, personajes que justamente no tenían el centro de atención, no como que el foco de Sí. atención. Pero tú crees que quizás, y bueno, también como esto es en el doctorado, ¿no? No sé si tienes algún alcance de si eso has notado que ha cambiado quizás un poco, o consideras que todavía hay un centro que, o sea, que se enfoca en más en las clases un tanto más... En sus textos, en general, a o en través de la, toda su bibliografía. no, en la literatura en general, digo, Ah, un en panorama general. más amplio. ¿Tú has visto ese cambio? No. Es que creo que lo de Silvina es un poco particular y tiene mucho que ver con su clase social. Yo lo veo así. O sea, ella venía de una clase muy alta. O sea, muy alta. Tenía una villa a su nombre, caballos y demás. O sea, era una persona con mucho dinero. Y ella cuando habla de su propia vida menciona que estaba medio que obsesionada con los pobres, básicamente. Como que gente que iba a pedir literalmente como limosna comida y que ella como que le gustaba estar ahí. Entonces yo sí veo una fascinación en esta diferencia que ella misma está encontrando entre su propia situación y la gente que ella percibe como que tal vez viven muy diferente, tal vez incluso mejor en el sentido, no sé, emocional o en cuanto a satisfacciones de vida. Yo creo que ahí hay una romantización un poco que tiene que ver con su clase social. O sea, era una persona que no te diría que tenía en sí conciencia social, pero sí estaba como, sabía dónde estaba, se burlaba un poco de las personas de la clase alta y tenía una mirada bien particular sobre las personas de las clases más bajas que ella. Entonces, lo que he visto en sus textos, bueno, a ver, es la única autora que he estudiado toda su bibliografía de manera profunda, ¿no? Pero lo que he visto en sus textos, al menos, no lo he visto así en otras autoras. Ya. Interesante, interesante. Y es cierto, y bueno, para este episodio también hemos revisado un poco tu tesis, ¿no? Y, y bueno, incluso la dedicatoria has colocado, ¿no? A Silvina, porque nadie me ha hecho amar tanto la literatura, ¿no? Entonces, entiendo que, bueno, tu tesis es del 2021, ¿no? Entiendo que quizás en ese momento Silvina era una de tus autores preferidas, pero no sé si hasta ahora se mantiene. Yo la amo. Estoy obsesionada con esa mujer. Ok, genial. Y, y bueno, y algo que me pareció también interesante que mencionas, o sea, bueno, que quizás no es el foco, pero igual me captó mi atención, es que dice que el Premio Nacional de Letras Argentina le negó el galardón, ¿no? En el 79 porque sus cuentos eran justamente demasiado crueles, ¿no? Y, y bueno, no sé si quizás bueno, nos alejamos y quizás tocamos también el macro, ¿no? Pero no sé si tú sientes que justamente habría temas todavía quizás un poco puntillosos que la literatura no quiere como que tocar porque es, no sé, o muy cruel o es muy, no sé, ahora que se usa tanto la palabra cancelable, no sé, o qué sé yo, no sé si me dejan entender, pero... Pero también creo que se ha debido al contexto, Claro, porque estamos hablando de una autora que está antes, o sea, en el siglo XX, ¿no? Donde creo que Silvina Ocampo no ha tenido la misma repercusión que los autores del boom, que justo en esta temporada está en esa temática. Y creo que desde la actualidad se está viendo esta función de nuevos personas que divulgan sobre literatura, que retoman a estas autoras que comienzan a resonar, ya sea Silvina Ocampo, Clarice Lispector, entre otras más. Entonces, creo que en el contexto de ese entonces, pues era normal, pues, que las autoras no tengan esa visibilidad, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Son dos cosas, ¿no? O sea, el momento, el tiempo y el que sea mujer. O sea, estamos hablando de los 70s, de los 30, 40. O sea, son tiempos en los cuales no pensábamos como pensamos ahora. Si leemos un cuento de Silvina ahorita, probablemente sea super light, tranqui, porque ya hay cosas más fuertes. Y el hecho de que sea mujer también.
como que influye un montón, ¿no? O sea, tal vez si Borges escribe algo así, hubiera sido un poco más normal, tipo es un hombre, los hombres se relacionan un poco más con la violencia, digamos, pueden hablar de guerras, de amputados, y es como normal, es parte de que la una mujer era un poco extraño. Y yo creo que también tiene que ver con su clase social, ¿no? O sea, las clases altas tienden a ser un poco más conservadoras. Entonces, las cosas que hacía Silvina no le gustaban ni a su hermana. Entonces, te puedo dar una idea. Y siendo Victoria quien le abrió la puerta a Silvina para poder estudiar artes en Europa, algo que solo hacían los varones. O sea, aunque las mujeres tenían mucho dinero, irse solas a estudiar a Europa era una cosa impensable. Victoria le abrió esa oportunidad a Silvina. Y aún así vemos que no está del todo de acuerdo con lo que hace su hermana. Entonces, creo que tiene que ver con género, clase y el momento de producción de su obra. Mm, interesante, interesante, porque, bueno, o sea, yo sigo la pregunta también porque un poco, o sea, me trae a la cabeza, la verdad no he leído, por ejemplo, a Stephen King, pero creo que también hay algunas personas, y he leído comentarios, he escuchado comentarios que como dicen, o sea, escribe ese tipo de, no sé, literatura, digamos, cruel, violenta, como quieran describirlo, pero pues siempre hay ese bichito de la gente de que, oye, ¿qué debe estar pasando por su cabeza para escribir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si por ejemplo, en, o sea, ¿tú crees que hay un poco de eso cuando se habla de Silvina también? Sí, o sea, yo también he leído y me he preguntado, ¿qué estaba pensando esta mujer cuando escribió esto? O sea, ¿qué fue? Pero aún así creo que no es tan chocante. O sea, tú lees esa declaración de quienes le dieron el premio y puedes decir, uy, seguro hablaba de atrocidades, tampoco es tan así. Pero sí llegas a, o sea, notas crueldad, sí, y te preguntas qué estaba pensando, pero tampoco es una cosa que tú digas, wow, qué cosa tan horrorosa, no podría leer esto, no voy a poder dormir tampoco, ¿no? Ujú, claro, ¿no? Y bueno, sí, hablando del tema de que justamente traes a colación, ¿no? Del género, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también es cierto, ¿no? Que las mujeres en ese momento era mucho más complicado quizás aparecer en el ámbito literario, ¿no? Más aún recalco con figuras que tenía al costado como Borges y Bioy Casares, ¿no? Pero ¿tú crees que, porque he notado en su literatura, y bueno, yo lo digo también para el podcast, porque aquí Carla nos recomendó leer tres cuentitos, ¿no? Que era Mimoso, Las esclavas de la criada Y el y el automóvil. automóvil, ¿no? Y claro, o sea, vemos que al menos en esos tres cuentos, pero me parece que por lo que he leído también, o sea, en general es una narrativa, se centra justamente en personajes femeninos, ¿no? La gran mayoría. Y y tiene esta suerte de, justamente, elemento violento, cruel, ¿no? Y hasta el punto de que me acuerdo que era Balderston, me parece, Daniel Balderston, si no me equivoco, ¿no? Que habla de una suerte, no, perdón, no era Balderston, era Carolina Suárez, ¿no? Que habla de una estética de la transgresión, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, ¿no? O se podría hablar de una perspectiva quizás un tanto feminista, porque tengo entendido que Silvina, o sea, no se considera como que propiamente feminista, ¿no? Dijo que no era, o sea, lo dijo abiertamente, como no soy, pero yo sí creo. Sí, uy, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo creo que no era, o sea, no tenía necesidad de anunciarse feminista porque no necesitaba, pues podía hacer lo que quería. Tenía todos los medios, todo el capital cultural, social para hacer lo que quería. Entonces no necesitaba del feminismo. Y de hecho, si bien podemos leer sus cuentos en clave feminista, muchos de sus personajes tampoco son feministas, porque el feminismo tiene que ver con un movimiento colectivo, con un bien mayor, con la situación de las mujeres y cómo la arreglamos. Pero muchos de sus personajes arreglan su situación personal. Eso no es del todo feminista. Entonces, teniendo en cuenta su aseveración de que no lo es y cómo actúan sus personajes, no es que sean feministas sus cuentos, pero se pueden leer en clave feminista y eso me parece bien interesante, esa tensión. Ujú. Yo más Claro. bien consideraría que ella escribe haciendo representaciones, jugando con este conflicto de los roles de género, ¿no? Ujú. Tratando de mostrar estas parodias que hay sobre las mujeres, ¿no? En esa época, ¿no? O sea, sí, o sea, en la comicidad usualmente a las mujeres se las representa como
amas de casas, hasta se les llega al punto de humillarlas, ¿no? Dentro de la comedia, ¿no? Pero ella también no solo toma eso, sino también muestra otra parte que sería la crueldad, ¿no? Que sería las ganas de atacar al otro, ¿no? Porque finalmente muchos de los personajes de estos tres cuentos que en sí no forman parte de un mismo libro, sino forman parte de distintos libros. Justo Mimoso es uno de los cuentos que está en su libro de La Furia, de 1959. Las esclavas de las criadas es parte del libro de Los días de la noche, de 1970. Entonces hay una diferencia de años y el último, el automóvil, pues pertenece a un, casi como creo que el último libro sobre cuentos, y así sucesivamente, ¿no? De 1987. Y entonces en estos distintos relatos, los personajes femeninos, si bien tienen ciertas actitudes que solíamos ver en las mujeres, también muestran estas características de tomar cartas en el asunto y enfrentarse a este enemigo, ¿no? Por ejemplo, en Mimoso, el personaje está sufriendo una pérdida, ¿no? De su animal, ¿no? Y ella encuentra se podría decir, un consuelo en tener al animal embalsamado, ¿no? Sí. Que no le parece, o sea, conversándolo con su pareja, con su esposo, pues no les parece inadecuado, ¿no? Parece que se puede llevar a cabo, pero para los ojos de los otros, de los demás fuera del matrimonio, pues eso es como, no, está siendo loca, Ella sola, la decisión era de los dos. Sí. ¿no? Y entonces es como que, ¿pero qué le sucede? O sea, estoy en mis cuatro paredes, es mi mascota, y yo invertí para eso porque también, o sea, prácticamente comenta, ¿no? De que el sueldo de un mes se va en eso, y ¿qué le sucede? ¿Por qué vienen a querer criticar, ¿no? Y en el caso de las esclavas de la criada, pues todas las mujeres no asistían a ver a la amiga enferma, sino querían ir a conseguir a la empleada, a Herminia, ¿no? A que finalmente diga, trabajas conmigo, ¿no? Y Herminia siempre como que fiel a su empleadora, buscaba, o sea, claramente se negaba, y a la vez también decía, qué feo, ¿no? Mucha hipocresía alrededor de esta persona a quien aprecia mucho, y finalmente cuando todas esas personas dejan de juntarse con ese fin, pues logra la persona recuperarse, ¿no? O sea, porque está alejada de esa maldad, ¿no? De esas formas. Y finalmente el automóvil me gustó mucho porque en la actualidad, o sea, viéndolo desde los ojos de ahora, o sea, tranquilamente puedes ver a una mujer que le guste, ya sea los deportes, ya sea el fútbol, ya sea la Fórmula 1, puedes verlo tranquilamente, pero en ese entonces el personaje, su pareja, pues lo ve extraño, ¿no? Que le guste el auto nuevo y que quiera participar de las carreras, lo ve como, y finalmente que lo deja, ¿no? Lo deja por su pasión. Y es como que, ¿qué sucede, no? Es que si vienes esas cosas, que tú hablas de eso y dices, ¿cómo no vas a ser feminista? Es como, lo veo ahí, lo siento. El cuento del automóvil tiene incluso un lado erótico con el auto. Lo deja al lado el esposo y tiene una relación casi que con el auto. Entonces, tiene muchas cosas bien transgresoras y que te permiten cuestionar un montón los roles de género en la sociedad. Entonces, si tú lo ves como un todo, a mí me cuesta mucho decir que no es una obra feminista. Lo hago por respeto a Silvina, pero yo lo leo en clave feminista porque es algo que veo. O sea, en mi tesis que recupero las asesinas de Silvino Campo, son asesinas que están como personajes casi que recurrentes en toda su obra. Entonces, ¿cómo puedo no ver esta imagen macro y decir, no hay una actitud feminista de cuestionar los roles y límites de la mujer y mostrar que es más? O sea, yo sí la veo, que les da permiso de ser crueles y ya, sin mayor explicación, que pueden matar gente y no las cuestiona y no las juzga, porque a veces se molestan y matan gente, ¿no? ¿Y cómo matan gente? Jugando con el rol de género. En Mimoso, ¿cómo mata al tipo que estaba hablando mal de su dignidad? Con comida. Tenemos este chiste social de que las mujeres en la cocina, andas un sándwich, bla, bla, bla. La mujer va a la cocina y hace la cena y lo mata con la cena. Me parece súper transgresor.
Sí, ¿no? Y eso, justamente ahí también era la parte en la que mencionas ese elemento de lo, citando a Freud, ¿no? Que siempre que pienso en algo alemán, lo digo así como un tono, porque me suena un Muy alemán. bastante, sí, pero, o sea, pero luminoso sería, ¿no? Pero, o sea, sí, justamente ese detalle me pareció bastante interesante, ¿no? O sea, como que desde un espacio que justamente está asignado socialmente a lo femenino y que lo femenino está asociado supuestamente a lo puro, a lo inocente, qué sé yo, ¿no? O sea, desde ese espacio igual se transgrede, ¿no? Y también me parece interesante esa dinámica de, o sea, transgredir, pero luego volver, ¿no? Eso creo que también lo hace bastante y quizás ahí también hay algunas, a lo mejor esa duda, ¿no? De que, bueno, tú sí que lo lees en clave feminista, pero algunas personas quizás están como que, pucha, pero es que finalmente está volviendo, entonces, ¿cómo se puede leer esto, no? Y y sí, porque y bueno, por ejemplo, en Mimoso, lo que está es eso, ¿no? Claro, o sea, lo que quizás llama la atención, o bueno, en toda su obra creo que justamente esa violencia, esa crueldad, que el hecho de que las mujeres y personajes femeninos puedan ejercer ese tipo de violencia, ¿no? Pero al mismo tiempo te pones a pensar, pero claro, que se le ha asociado a la mujer con todo lo opuesto, ¿no? La violencia quizás es un poco más asignado o se espera entre comillas, ¿no? De un hombre, mientras que no de la mujer, ¿no? Y claro, hay que ponernos a pensar, por ejemplo, si hablamos de asesinos seriales, no es que sea un tema así súper, ¿no? Pero igual, o sea, ¿cuántas asesinas seriales, por ejemplo, se conocen? ¿Y cuántos asesinos seriales hay? ¿No? O, por ejemplo, criminales también, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y me parece que también es algo que, o sea, se ve, o sea, se puede, creo yo, como que ver el panorama de la sociedad en que, o sea, si bien los hombres hasta hace poco tenían o más facilidades en acceder a ciertos puestos de poder, ¿no? Pero justamente en ese nivel también, o sea, si bien ocupan este lado, digamos, también tienen el otro extremo, ¿no? Entonces, como que se espera, entre comillas, ¿no? Que el hombre esté en esos ambos espacios, ¿no? O bien el extremo en que es súper exitoso, es CEO de tal empresa, qué sé yo, ¿no? Pero también, ¿no? Está el otro lado de la moneda. Mientras que las mujeres justamente estaban en el medio casi, ¿no? Entonces, y ese hecho de que vayan un poquito para acá, un poquito para allá, ¿no? A mí me parece, creo yo, ¿no? Lo veo como justamente ahí está lo transgresor, ¿no? Y bueno, eso, no, eso me hizo pensar lo de Mimoso y claro, lo de las esclavas de la criada también, ¿no? Y las esclavas de la criada creo que también se introduce, al menos ahí, ¿no? Bueno, también como en otros cuentos asumo, pero por ejemplo el elemento sí fantástico, ¿no? Quizás, ¿no? Bueno, también el automóvil, porque obviamente una chica que se transforma en auto, ¿no? Pero por ejemplo las esclavas de la criada, pero es interesante las esclavas de la criada, o sea, ese cuento quizás sí fue uno de los que más me gustó, ¿no? Porque, o sea, te va dando, o sea, si bien se puede catalogar fantástico, pero al mismo tiempo es como que, o sea, no te lo termina o sea, presentar todo el panorama fantástico completo. Claro, puedes no leerlo fantásticamente. Ajá, claro, ¿no? O sea, porque finalmente no es como que te está diciendo, no, es que Herminia tiene poderes sobrenaturales y ella es la que ha matado a todos, ¿no? Pero justamente te va dando detalles, ¿no? Como la presenta o sea, hay cositas, ¿no? Ella tiene una belleza misteriosa, ¿no? Y recoge las cosas o hace las cosas de manera como que religiosamente, creo que hay, ¿no? O sea, como que te da detalles y luego, ¿no? Cuando escucha cada vez que las amigas de su señora quieren, ah, o sea, están ahí en realidad por ella, no por la señora la señora Bercy, ¿no? Ella, o sea, responde con su silencio, ¿no? Y claro, y ves que el asesinato, o sea, después de hablar con ella, las personas salen asesinadas como que, o sea, mucha coincidencia, ¿no? Pero sí, ¿no? Eso es súper particular, ¿no? Y algo que también noté en ese cuento es ah, o sea, la misma persona, digamos, la señora Bercy, ¿no? Que es la señora de la casa,
También, o sea, hablando, retomando quizás un poco el tema de género, ¿no? Lo primero que se me pasó en la cabeza fue, bueno, o sea, ella no tiene nombre de soltera, ¿no? Ella en realidad, o sea, a pesar de que se le presenta como la persona de nivel más acomodado y con más poder social, digamos, en el cuento, igual se le está diciendo señora D, ¿no? O sea, como que está el fantasma masculino ahí en realidad, ¿no? Y no sé, o sea, como que ese detalle me pareció, mira, ve, ¿no? Curioso. Pero, pero bueno, sí, y no sé si quieren añadir algo por ahí o... Bueno, creo que en el automóvil también está la parte del narrador, porque tampoco no estamos en el foco desde la perspectiva femenina, estamos ante el foco de lo masculino, que nos está contando esta versión de su relación fallida, porque finalmente el automóvil se interpone entre la pareja y finalmente el automóvil gana, ¿no? Le gana a la chica. Entonces, él nos dice, ¿no? Que ella se ha succionado, que ella hace cosas, que ella lo ha abandonado, o sea, que ella hizo todo, todo Ujú. para fracasar y no sabemos las perspectivas. Y eso me hace pensar, me recuerda un poco al túnel de Neso Sabato, ¿no? Cuando justo comienza con el personaje de Pedro Castel, ¿no? Ujú. Que estaba preso y que va a comentarnos cómo sucedió su asesinato, ¿no? Con su pareja, ¿no? Y también él nos va contando, ¿no? Conforme vamos leyendo la novela, su perspectiva de esa relación que tuvo, ¿no? Y finalmente la decisión la toma a partir de cómo él concebía la idea de María Iribarren. Y entonces eso me hace pensar, qué loco, ahora estoy viendo a una Silvina Campo que no solamente me está ofreciendo personajes femeninos, sino también me está dando una mirada desde lo masculino y una obsesión que podría también ser chocante, ¿no? O es chocante también. La mirada desde lo masculino de Silvina me parece extremadamente ingeniosa. O sea, es una mujer que tiene una inteligencia muy como picante, como bien particular. Algo que no he encontrado. Por eso estoy obsesionada. O sea, por eso la literatura yo la amo así, es ella. Tiene una manera de presentarte cosas y burlarse de eso. Y luego te das cuenta que se está burlando. O sea, en el automóvil se está burlando del tipo. O sea, el tipo es un inútil. No es capaz de autocriticarse, de hacer cuenta que dices como que ella me dejó un auto y no sé qué. Es como, men, ¿tú qué hiciste? Para que te deje de esta manera. Hace lo mismo en La Furia, por ejemplo. Ya sé que le da nombre al libro, a La Furia, donde está este chico que conoce a una mujer en el parque, pero tiene un tonito, el tipo como que "Ay, yo estaba con mi libro de filosofía en el parque leyendo". Es así y se cree muy inteligente, muy lógico. Pero tú vas viendo lo que hace la mujer y te das cuenta que él está sacando la vuelta hace rato, está dando vueltas hace rato y él no se ha dado ni cuenta. Entonces, me gusta mucho cómo hace eso. Creo que presenta lo femenino de una manera muy particular, como muy capaz de hacer las cosas a su modo, salirse con la suya y luego, como decías tú, Sergio, volver al inicio, volver a cumplir su rol social para tener los beneficios de ser parte del rol que tiene, ¿no? Como mujer en la sociedad, aceptada en la sociedad, como una buena mujer en la sociedad. Hay una performance ahí de hago lo que quiero y luego finjo que soy como ustedes quieren para que yo pueda seguir haciendo lo que quiero porque esa es la cosa con el feminismo. O sea, cuando una mujer se declara como feminista, hay un rechazo. Inmediatamente eres feminazi, odias a los hombres, y no te pueden tomar en serio, y todo lo que dices no tiene sentido. Entonces, yo creo que es comprarse un pleito que ya no quería comprarse, porque tampoco lo necesitaba, como dije al inicio. Entonces, sí veo que hace eso de volver siempre a una posición cómoda, porque es conveniente. O sea, ¿para qué se va a comprar el pleito? ¿Para qué esos personajes se van a comprar el pleito? Se pueden hacer lo que quieren y luego volver al inicio y vivir tranquilas. Claro, ¿no? Ujú. Sí, y de hecho el automóvil es, o sea, desde mi perspectiva, entre los tres, porque obviamente yo no he leído la cantidad de cuentos que tú has leído, quizás, ¿no? Pero, o sea, justamente eso me pareció quizás, para mí, no sé por qué, siento que quizás justamente él sea el más transgresor, porque, o sea, yo también hice una suerte de paralelismo con Madame Bovary, ¿no? Que Ya. pudimos leer también en el podcast, ¿no? Aunque bueno, ese episodio lo hice sin Luis Guilla, pero, pero sí, porque,
O sea, en Madame Bovary también hay ciertas lecturas como que feministas que se hace de Madame Bovary, ¿no? Porque se trata de una chica, una mujer que en realidad, o sea, desde su clase social, en realidad ella lo tiene todo, ¿no? Tiene un esposo que la ama, tiene su casa que es así, bueno, o sea, media, que es media alta, por ahí, ¿no? Tiene familia, tiene su hija, ¿no? Pero igual ella es infeliz, ¿no? Aburrida. Sí, no quiere más, ¿no? Y, y quizás eso, no sé, me hizo recordar también un poco, o lo asocié un poco con el automóvil, porque se dice en un momento que su vida era como que, algo así también, como esa aburrida, hasta que le regaló, y creo que es el suegro que le regala, ¿no? El automóvil, yo no recuerdo muy bien, pero, ¿recuerdas? No. Bueno, hasta que llega el automóvil, por arte de magia, ¿no? Llega el automóvil y es como que, escucha, se revive, ¿no? Como que es como que hay algo que... Encuentra sentido a su vida. Ajá. Es eso. O sea, es que ser mujer como la sociedad esperaba en ese momento que seas, era ser buena ama de casa, ser buena madre, ser buena esposa y es un ser para otros todo el tiempo. Que es algo que también dice Marcela Lagarde, era un ser para otros. Entonces eso no te da ningún bienestar, ninguna sensación de satisfacción, de estoy haciendo algo con mi vida y tiene sentido. O sea, no hay eso. Y yo creo que eso es lo que buscan los personajes de Silvina, ¿no? Lo que realmente les interesa, aunque sea raro y necesiten metamorfosearse para lograrlo, o sea, es algo que buscan. Y luego vuelven a la normalidad para existir en sociedad porque necesitamos, o sea, necesitamos existir en sociedad para ser reconocidos, escuchados, etcétera, hacer cosas en el banco, qué sé yo. Pero luego hacen lo que quieren con estos juegos, ¿no? Porque va más allá, o sea, el existir va más allá y eso es algo que noto mucho en sus cuentos, una búsqueda de lo auténtico, algo que te motive, más allá de la simple comodidad, algo que te divierta, para que no estén aburridas como Madame Bovary. Claro, ¿no? Y bueno, o sea, yo decía justamente el automóvil que era, como digo, o sea, para mí entre los tres cuentos, ¿no? Como que más traidor, porque precisamente, ¿no? La mujer como que va, se transforma, no, se quita, no, 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 esto no es para mí, ¿no? Y no sé, me pareció curioso en ese sentido, ¿no? Y también algo que quería traer a colación era el tema de, o sea, las narradoras mujeres, ¿no? Porque, o sea, a ver, ¿cómo pongo esto en palabras? Porque es que yo también, es que no sé si es porque sé que estoy leyendo autoras mujeres Ajá. que ya percibo incluso en el narrador como que ciertas cosas como que me dan a entender, esta es narradora, ¿no? Pero es que la verdad no sabría exactamente, o sea, qué como que la hace una narradora, no sé si sería la temática o la manera de expresar, la verdad no sé, pero sí, siempre me da como que, ya esto, pero es que eso sí no sé si es porque, o sea, ya inconscientemente yo sé que es una escritora, estoy leyendo una escritora, ¿no? Pero no sé, o sea, por ejemplo, ya olvidé a qué quería llegar con esto, pero, o sea, ya digamos, por ejemplo, ustedes también han sentido, y bueno, va para más, ¿no? Eso de que, o sea, Ese je ne sais quoi que tienen las mujeres. exacto, así, Sí, yo no, tengo no, no años sé qué dijo, leyendo, pero eso. literalmente yo no sé qué. Entonces sí, es eso. Yo tengo muchos años leyendo mujeres por eso. O sea, antes de encontrar a Silvina, y de ahí va la dedicatoria muy sentida de mi tesis, todo esto se lo debo a Cecilia Esparza, de hecho. Ella me presentó a Silvina Ocampo. Pero antes de leer a Silvina, mi novela favorita era Cien años de soledad. A mí me vuelve loco el realismo mágico. Amo a García Ella Márquez. también. Me encanta. Excelente. Mi autor favorito era Cortázar, porque me gusta mucho la literatura fantástica. La literatura argentina es muy, muy buena. Pero luego leí a Silvina y es eso. Aquí hay algo que no sé qué es. O sea, yo no puedo decirte, acá está. No puedo poner el dedo en eso. Por eso te dije, yo no sé cuál. Hay algo en las narradoras que no te puedo decir qué es, pero que yo sí noto que me llama más. O sea, yo ya no tengo ganas de leer varones. Cuando yo leo varones es porque algo de mi trabajo me lo exige. Pero si tú ves mi biblioteca, casi todos mis libros son de mujeres. Solamente compro libros de mujeres. Todo el tiempo leo libros de mujeres, ficción y no ficción, ¿no? Porque hay algo que no he tenido en mucho tiempo. Porque en el colegio, ¿qué leemos? Abraham de Lomar, Ricardo Palma, que amo a Ricardo Palma, pero Ricardo Palma, en fin, el Quijote y demás libros como que literatura universal,
que suele ser literatura masculina. Y luego en la facultad cuando empezamos, también es un poco lo mismo, la verdad. Te metes en literatura francesa y vas a ver Madame Bovary, vas a ver a Proust tal vez, y vas a ver otros franceses, y te van a mencionar que existe Colette, y ya. Entonces, yo por mucho tiempo no tuve eso que tengo ahora, esta complejidad que va un poco más allá. Que yo sí creo que un hombre es capaz de, pero tal vez no lo necesitan, o tal vez no lo quieren, o tal vez no es la manera en la que escriben, qué sé yo, pero siento que las mujeres piensan en cosas que por ser como eres, por socializarte de este modo, por vivir como mujer en una sociedad, son cosas que no ves. Y es algo que vas a ver tanto en la literatura escrita por mujeres como en la literatura escrita por la comunidad LGTBIQ. Hay una complejidad, hay una empatía, una intensidad que yo no encuentro en autores varones. No digo que no la tengan, pero yo no la encuentro. Claro, ¿no? Bueno, quizás también sea justamente el lugar desde donde escriben, claro, ¿no? Porque precisamente, o sea, quizás toda esta tradición del canon que se llama, ¿no? Sí, o sea, suele ser masculina, ¿no? O bueno, ha tendido a ser masculina, ¿no? Sí. Recién en los últimos años, ¿no? Quizás desde, sí, hace, no sé, 50 años, digamos, ¿no? Que ya se está dando esta revaloración, ¿no? Porque no es que no hayan existido Exacto. tampoco, ¿no? Sino es que justamente se le está dando, oye, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esto? ¿Había esto, no? Es como que se redescubre, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y entonces, sí, bueno, algo interesante, ¿no? Algo curioso que tiene la literatura también femenina y como dice Carla, también la literatura LGBT, ¿no? Que, bueno, también para que le puedan echar un vistazo, ¿no? Y puedan darle una leída a eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya la verdad, no sé si tenemos algo más que añadir o Yo no sé. tengo algo que Uy, añadir. ya, a ver. Pero es que me quedé pensando en esto que decías de que Silvina no ha sido muy reconocida, y eso es cierto. O sea, tenía dos grandes que hacían que ella sea invisible en el medio. Yo tenía Borges y tenía Bebe Casares. Pero también creo que es un poco su culpa. La Uy, verdad. ¿cómo así? Ya, Porque era una mujer que se negaba mucho a dar entrevistas, a dar la cara. O sea, tú ves a mayoría de sus fotos, tienen la mano en la cara. O sea, era una mujer que no le gustaba mucho aparecer. Yo siento que escribía porque quería escribir, no porque quería vender libros, que es algo que también me gusta mucho de ella. Entonces, sí, o sea, hay todo un tema de género ahí. Hay muchas mujeres que leemos hoy que no hemos podido leer antes por varias razones, porque no les hacían caso, porque no estaban en las bibliotecas institucionales, porque no eran parte del currículum escolar. Por ejemplo, no hay libros de Silvino Campo acá en la universidad. ¿Tú sabes cuánto me molesta eso? Tú sabes que yo hago mi doctorado en Holanda. Yo encuentro libros en Holanda que no encuentro acá sobre literatura peruana y latinoamericana, y eso me parece frustrante. En la Feria del Libro estuvimos buscando los libros de Silvino Campo, No, específicamente los cuentos, y no había. no hay. Lo tienes que pedir por buscar libros que te lleguen en 24 días y te cuestan el doble de la plata porque no están en Perú. Los libros de mujeres no se reeditan y no se compran y no se difunden. Entonces hay un montón de trabas para no poder leer mujeres. Pero en el caso de Silvina yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no es que haya sido una intención así, no tenía la intención de mostrarse para vender, o sea, no le interesaba. Pues también eso, No ¿no? tenía por qué, supongo, también, pues viniendo de una familia acomodada, no, ¿para qué no? Y bueno, y quizás justamente está por eso el tema del por qué leer a Silvina Ocampo también, ¿no? O sea, porque es una escritora que a lo mejor, ¿no? Como mencionas, no escribe siquiera para vender, ¿no? O sea, escribió porque quiere, Es básicamente, ¿no? fascinante. Hay muchas cosas que yo le digo, está loca, me encanta. Ya. O sea, nunca he visto una autora que hable del amor, por ejemplo, como ella habla del amor. El amor para ella siempre es una condena. O sea, y es una mujer que en su vida sufrió mucho. No sé si saben todo el chisme con Bioy Casares, que era amante de Elena Garro y bla, bla, bla. O sea, es De una todos cosa, menos de... un montón de amantes del hombre, es terrible, terrible, o sea, terrible. Um, entonces, siento que es una persona que sufría mucho por amor, pero aparte de eso, en sus cuentos, cada vez que tuves una relación romántica, acaba mal. O sea, en el automóvil la mujer se va a convertir en un auto. En Amada por el amado o algo así se llama en otro cuento, la mujer se quiere desaparecer a sí misma en el amado, como que se mete en sus sueños, o sea, siempre acaba en destrucción, muerte, pérdidas, o te conviertes en otra cosa que no es humano, o sea, siempre el amor acaba Ah, en mal. la boda creo también, ¿no? Muerto de destrucción, sí, me encanta.
me parece fascinante porque pensamos el amor como un tema muy femenino, ¿no? La novela rosa y el felices por siempre, bla, bla, bla. En Silvina no vas a encontrar eso y eso me encanta. Claro, y ahora que mencionas eso también, quizás la maternidad, por ejemplo, ¿no? Y Otro gran sí, tema. ¿no? Y en Mimoso, por ejemplo, también lo vemos, ¿no? Ella ni se menciona, o creo que por ahí dice que, "No, pero hubiese costado lo mismo que tener un hijo", o algo así, pero como que de manera, como que lo suelta así, incluso despectivamente, diría yo, ¿no? Hay otro cuento que está en su libro Las Repeticiones, que es un libro que ya no publicó en vida. Su editor designado lo publicó en 2006, cuando ya, pues, ya había fallecido hace tiempo. Se llama Las Calecitas. Y es un libro donde hay una mujer que tiene dos hijas y no sabe cómo lucen, o sea, no se acuerda de sus caras. Se le pierden y no las puede buscar porque no se acuerda de sus caras, o sea, no conoce a sus hijas. Hay un tema con la maternidad bien interesante de explorar en Silvina. Curioso, curioso. Y bueno, pues entonces, no sé si ya hemos acabado. ¿Tienes comentarios finales, Luisa? O en general, ya que, bueno, ya tenemos claro que a Carla le fascina Silvina. Yo puedo hablar 3 horas de Silvina, así que ustedes me van a tener que decir cuándo acabaron. ¿Cuándo Sí. parar? Pero a ver, Luisa, sí fue que, igual creo que, bueno, creo que Andamos fue el primer acercamiento a Sí. Silvina Ocampo, no sé, por la facultad por ahí, la habían escuchado, pero la verdad no la había leído, ¿no? Pero no sabes, tú primero, ¿qué te pareció? ¿Qué te llevas de Silvina? Los 3 minutitos igual, que es muestra representativa, pero O pues, sea, sí me llevo a una autora que quiero seguir investigando, quiero seguir leyendo. Eh, Prácticamente cuando empezamos a armar esta temporada, estábamos pensando en autores latinoamericanos, ¿no? Pero prácticamente en nuestro recorrido como estudiantes y como lectores, usualmente se nos salían las ideas como autores masculinos, porque estamos sumergidos en el canon, en las temáticas, en los programas analíticos de los cursos donde usualmente son autores. Y cuando se trataba de investigar sobre autoras, ahí nos quedábamos un poco cortos. sí. Ahí queríamos recurrir, uy, entonces hay que revisar quiénes han trabajado, quiénes están trabajando. Y ahí vimos, ah, mira, está Silvina Ocampo, está Clarice Lispector, están otras autoras. Entonces comenzamos ya a darnos cuenta también porque ya hemos venido trabajando con Soy la Aurora Cáceres, que también fue otro descubrimiento, porque esta autora lo que hacía era escribir y también tenía, al igual que Silvina Ocampo, tenía estos privilegios, ¿no? De poder ser educada en Europa, de poder tener un bagaje de personas, de un círculo muy, muy virtuoso, ¿no? También en el campo de la literatura y ella misma también lo que hacía era guardar algunos de los escritos que ha publicado en los periódicos, entonces los guardaba dentro de un álbum y entonces eso es algo que ella ha conservado y hasta la fecha pues la universidad lo tiene, pero en el caso de Silvina eh, lo que más me llamó la atención fuera que está siendo redescubrir, o sea, la gente está volviendo a encontrarla, a conocerla, a leerla y a la vez también lo difícil que es conseguir sus Sí. libros, lo difícil que ha sido, nosotros hemos tenido que leer de manera virtual, Alternativa. alternativa, cosa que no nos agrada mucho, especial, creo que nosotros somos amantes del papel. Y nos encanta, bueno, a Sergio le gusta subrayar, a mí me gusta poner las pequeños Cosas. marcados y todo. Y entonces ha sido, justo esperábamos encontrar en algún momento en la feria, que hemos tenido una temporada en la feria. Hubo una vez, ¿sabes? Hace años, cuando yo no estaba en Perú. En el 2023 trajeron toda la colección de Silvina Ocampo porque Lumen acaba de reeditarla. Nunca más. ¿Sí? Uy, uy, uy. Pero Sí, quizás Lumen todavía la tiene, asumo, ¿no? Pero ya la tienes tú. Desde que salió. Tuve que buscarla de alguna manera. y creo que me quedo con eso, me quedo con una autora que quiero seguir descubriendo, quiero saber eh, si eventualmente, al igual que pasa con Soy la Aurora Cáceres, también va a haber más publicaciones, más investigaciones sobre estas autoras y así para también seguir difundiendo estos géneros que se dieron en ese tiempo, ¿no? Y a la par con estos grandes autores.
de renombre, ¿no? Porque Ujú. acá saben que Sergio es más fan Ay, ay, ya, de Vargas Llosa y siempre cuestiono. Y a mí me gusta, a mí Silvina ya Ocampo me ha empezamos. gustado por la creación de los personajes, la temática, ¿no? Cosa que siempre cuestiono en otros autores, ¿no? El desarrollo de los personajes. Por ejemplo, muchas veces la construcción del personaje femenino es cuestionable. No, Por o decirlo sea, menos. no, sí, Sí. de hecho, ¿no? Y bueno, ya, después conversamos esto. No, mentira, o sea, bueno, no, o sea, Defiende. ay, Dios mío. Te creo que Defiéndelo ahorita. sí me gusta Vargas Llosa, ¿no? Pero, o sea, también veo sus falencias, ¿no? O sea, no es que esté ciego tampoco, ¿no? O sea, si me hablan de personajes femeninos sobre todo, que, o sea, yo si bien me he sacado su literatura, más me he sacado su literatura que se puede decir urbana, que se le llaman, ¿no? Y sí, o sea, los personajes femeninos, la verdad no matan ni desatan, ¿no? O sea, y sí, a comparación de, por ejemplo, hablamos también en el podcast en esta temporada de García Márquez, ¿no? Por ejemplo, Úrsula Iguarán tienes un personaje femenino súper a pesar de que está, digamos, hasta cierto punto limitada Sí. ¿no? en su espacio social, que es básicamente la casa, pero se ve, se percibe cierta agencia, cierto incluso poder, ¿no? Muy maravillosa, no. Me- Pero, Ajá, Vargas Llosa. Pensé que habías dicho otro nombre. no, 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 y bueno, eso por un lado, pero bueno, ya volviendo a Silvina, ¿no? Sí, o sea, particularmente con lo que me quedo, también es un poco con lo que, o sea, según lo que dice Luisa, ¿no? Yo también creo que es una autora bastante, o sea, bastante interesante, ¿no? Cómo se aproxima, porque justamente son temas que, o sea, también poniéndonos en la época, o sea, así nomás no se encontraban, menos aún escritos por mujeres, ¿no? Entonces, o sea, es algo fascinante, creo yo. Y también o sea, sí, o sea, sus temáticas es el tema de tener una narradora, como le dijo Carla, no voy a intentar pronunciar eso, pero es el no sé qué, en francés, ¿no? No sé No, qué. es que justamente hay algo ahí que, oye, esto es diferente, ¿no? Porque particularmente, o bueno, creo que también Luisa un poco que, o sea, nosotros somos como que un poco más tradicionalistas, digamos, en que nos gusta como que lo clásico, aunque y Con bueno, sus variantes, ¿no? Porque pero tú eso, eres más del siglo XVIII, ¿no? Siglo de oro. simplemente. Sí, por su Pero, tesis. Yo a mí me gusta más la parte de lo histórico y lo policial, ¿no? Entonces, por eso también me agradó Silvino Campo, porque justo hay esta temática de criminal, del asesinato, que a mí me gusta, y desde otra perspectiva. Lorenzo Cabeza. Me encantó, me encantó. ¿No? Y, no, o sea, sí, pero a pesar de que, o sea, me gusta quizás lo que se considera canon, o sea, yo también justamente quiero abrir también, ¿no? O sea, y porque también escucho gente como que, pues sí, tiene como que canonitis, ¿no? O canofobia, no sé cómo podría llamarlo, pero que no quiere pues, nada que ver con el canon y como que literatura completamente disidente, lo cual, o sea, también está bien, ¿no? Pero particularmente yo como que, o sea, también acepto que, oye, o sea, yo sí soy un poco más clásico, digamos, pero no por eso quiero dejar de lado lo disidente, lo que no es tan común, digamos, o no tan canónico precisamente, ¿no? Y sí, nuevamente, o sea, me llevo a Silvina Campo, sí, una autora bastante interesante, ¿no? O sea, en su temática, pero incluso en su propia vida, cómo se maneja ella siempre tan fashionista, y las fotos que veo está con sus lentes así, Una diva, la amo. sí, Sí, ¿no? Y sí, entonces sí, creo que vamos ahí con Lisa, ya tenemos una nueva autora ahí en nuestro estante que, bueno, bueno, de ahí lo pones la fotito, pues, ya, de las portadas. cuando encontremos Es una diva. Sí, creo que ya hemos llegado al final del episodio, ¿no? Porque creo que ya la están reclamando por ahí algunas personas, creo, no sé. ¿No? Sí, ya no van a Y votar ya. El sí, espacio. sí, Ay, también, ¿verdad? de hecho, Cierto, ¿no? cierto. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Carla, por tu presencia, por tu Gracias por la participación, invitación. ¿no? Y bueno, si les gustó el video, pueden seguirnos. Estamos bueno, primero que nada, pueden dar el me gusta al video, pueden comentarlo, pueden compartirlo.
Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, últimamente también en Facebook. Ahí estamos intentando. Facebook nos cuesta un poco, pero estamos intentando ahí darle mucho al Facebook. Y bueno, suscribirse al canal, ¿no? Si están en YouTube, si están en Spotify, también pueden seguirnos en Spotify, porque ese episodio lo van a poder ver en cualquier plataforma del podcast, de hecho, ¿no? Y bueno, hasta el próximo video. Chao, chao. Chao.